Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a desarrollar una API de To-Dos usando Nest.js y MongoDB. La idea es que revisemos varios de los conceptos básicos de Nest.js, principalmente relacionados a la conexión y realización de consultas en la base de datos de MongoDB. Es una aplicación bastante sencilla, pero que está sensacional y espero que les guste, así que vamos a verlo. Pero antes quiero decirte algo. Si eres nuevo por aquí, me gustaría sugerirte que te suscribas al canal. Así estás atento de todo el nuevo contenido que vamos subiendo. Además, si dejas un comentario o un like, eso ayuda a que el canal pueda crecer y también me motiva a mí a seguir trayendo material. Así que cuento contigo. Iniciamos entonces dándole una revisada a la página de Nest.js, aquí en nestjs.com, y vamos a ver que, bueno, a la gente de Nest le gustan mucho los gatitos, así que aquí tenemos un gatito bonito. Y bueno, de hecho si bajamos por aquí hay más gatitos, hay bastantes aquí en la página, pero bueno, nosotros vamos a apoyarnos en la documentación de Nest.js, así que clicamos aquí en Documentation. Y esto, bueno, nos va a llevar a la documentación en donde vamos a tener un apartado de instalación. En este apartado vamos a encontrar el comando que nos va a permitir instalar la CLI de Nest.js, que es la que nos permite crear nuevos proyectos, por ejemplo, y también pues crear ya diferentes tipos de archivos dentro del propio proyecto de Nest.js. Esto lo va a instalar de manera global para que la podamos usar para crear nuestros proyectos con Nest.js. Entonces voy a copiar esto de aquí y yo por aquí ya tenía una CMD de Windows en donde simplemente voy a pegar el comando que acabo de copiar, voy a dar un enter y esto lo que va a hacer es que me va a instalar la CLI de Nest.js. Entonces, bueno, básicamente es eso. Miren, aquí ya se está instalando, creo que va a ser algo rápido o todavía no. Bueno, ya, ahora sí. Entonces ya la tenemos instalada, así que ahora básicamente lo que tenemos que hacer es ejecutar el comando nest new y darle un nombre a nuestro proyecto. Entonces aquí mismo voy a hacer eso. Simplemente, o bueno, en mi caso yo me voy a ubicar en la carpeta de Documents y luego en la carpeta de MonkeyWit, que es donde a mí me gusta colocar los proyectos de los tutoriales. Entonces luego aquí sí ya voy a ejecutar el comando nest new y le voy a dar un nombre a mi proyecto. En este caso lo voy a llamar, por ejemplo, nest mongodb API. Entonces de esta forma lo voy a llamar yo, ustedes lo pueden llamar de la forma que deseen y simplemente aquí le voy a dar un enter. Luego él me pregunta que, bueno, ¿con qué gerenciador de paquetes voy a estar trabajando? Yo le voy a decir que con yarn, ustedes pueden usar npm, por ejemplo, si desean, pero bueno, a mí me gusta usar yarn, así que voy a dar un enter y lo voy a seleccionar y ahí comienza la instalación del proyecto. Esto puede demorar un poquito, así que voy a esperar que se acabe de crear el proyecto y luego ya vuelvo aquí con el video. Muy bien, entonces miren que aquí ya acabó la creación del proyecto y pues aquí me sugiere también que ejecute este comando para poder ubicarme en la carpeta del proyecto. Así que le digo cd y luego el nombre que le di al proyecto. Entonces doy un enter y ya estoy ubicado en la carpeta que tiene nuestro proyecto de NES. Él aquí también me sugiere que lo ejecute de una vez con este comando yarn run start, pero en vez de eso yo lo que voy a hacer es abrirlo con Visual Studio Code y luego en Visual Studio Code sí voy a abrir una terminal integrada para ejecutar el proyecto. Entonces lo voy a hacer desde aquí, nueva terminal o usando el atajo. Bien, entonces luego de que tenemos aquí la terminal, ya le podemos decir, bueno, yarn run start, que bueno, eso va a iniciar básicamente nuestra aplicación, pero pues aquí nosotros podemos de hecho revisar los scripts que tiene en el package.json y vamos a usar mejor este de aquí, que es el start dev y pues nos inicia un servidor de desarrollo. Entonces le decimos yarn run start. Bueno, creo que no necesitamos ni siquiera colocar el run, simplemente le decimos start dos puntos dev y con eso nos va a iniciar nuestra aplicación. Ya podemos entonces cerrar aquí y miren que, bueno, ya aquí ha iniciado, dice que todo está ok. Entonces, básicamente esto nos va a abrir o nos va a iniciar nuestra aplicación en el puerto 3000. Y bueno, ¿cómo hace eso? Pues porque si vamos aquí a la carpeta de src, vamos a tener el archivo de entrada que es este main.ts de TypeScript, porque bueno, también vale la pena resaltar que Nest.js por default
crea los proyectos con TypeScript, pero ustedes también podrían usar JavaScript si lo desean, y pues eso tiene que ser configurado. En la documentación está cómo entonces iniciar un proyecto con JavaScript en vez de TypeScript. Pero bueno, aquí vamos a usar el proyecto de esta manera como ya lo ha creado. Entonces miren que aquí me está diciendo que bueno, tiene una función que va a lanzar la aplicación, y para eso pues él crea una aplicación usando este Nest Factory, esta clase que viene aquí en Nest.js Core, y lo lanza a través de este create, en donde crea una aplicación pasándole un módulo. Este módulo pues él lo tiene o lo está creando en este archivo de aquí, app.module. Entonces este archivo es digamos que la entrada o el punto de entrada a nuestra aplicación, y está lanzando la aplicación en el puerto 3000. Ahora, esto de los módulos es la manera en cómo Nest.js recomienda organizar los proyectos. Él los organiza por módulos, y pues cada módulo de cierta forma hace referencia como a una feature de nuestra aplicación. En este caso el app module es digamos que el módulo base o raíz de nuestra aplicación, porque una aplicación en Nest.js por lo menos tiene que tener un módulo. Entonces él inicia con este app.module. Muy bien, entonces aquí en el puerto 3000, si nosotros vamos ahora aquí al navegador y colocamos el localhost 3000, miren que tenemos un Hello World. Eso pues lo está mostrando la aplicación de Nest.js. Entonces, ¿cómo lo está haciendo? Bueno, este módulo básicamente va a relacionar otros módulos, o va a relacionar también los controladores y los providers. Entonces, otros módulos los puede relacionar si los importamos aquí dentro de este imports, y los controladores serían en esta sección de aquí, o en este atributo, mejor, de aquí de controllers. Le pasamos los controladores. ¿Qué son los controladores? Básicamente van a ser funciones que representan las rutas de nuestra API, y pues esas rutas son las que el usuario va a usar para acceder a los datos. Luego los providers ya son como los servicios, y los servicios también son una serie de funciones, pero estas funciones van a tener la responsabilidad de por ejemplo, conectarse con la base de datos para buscar unos datos o crear nuevos datos. Y también pues ya podría ser que se conecten a un servicio de mensajería, entre otras cosas. Básicamente esos son lo que hacen los providers, o sea, son servicios, y esos servicios son usados por los controladores para poder acceder a los datos que el usuario está requiriendo. Entonces esta es como la estructura que Nest.js recomienda para sus proyectos. Ahora, esa estructura, digamos, está basada mucho en los decoradores. Nest.js usa mucho este patrón de decoradores para crear todas las relaciones que existen entre los controladores, los providers y los módulos. Bien, eso lo iremos viendo un poco más adelante cuando ya estemos creando nuestros servicios y nuestros controladores. Entonces, como les dije, por ahora tenemos entonces aquí nuestra aplicación rodando con un Hello World. Ese Hello World está siendo mostrado o está siendo devuelto aquí por este servicio. Miren, este servicio está retornando esto de aquí, y ese servicio está siendo usado por este controlador que es getHello para retornar ese string de Hello World. Muy bien, esto básicamente representa una ruta que es la ruta raíz de nuestra aplicación, que es lo que estamos viendo justo aquí en el navegador. Bien, entonces hasta ahí pues hemos ejecutado el proyecto base de Nest.js. Ahora lo que sigue es conectarnos con MongoDB, con la base de datos, para poder empezar a crear datos y también consultar esos datos. Pero bueno, para conectar con la base de datos de MongoDB debemos precisamente crear esa base de datos. Sin embargo, no lo vamos a hacer localmente, es decir, no vamos a instalar la base de datos, sino que vamos a usar una base de datos de MongoDB en la nube, usando este servicio de MongoDB Atlas, que es precisamente esta página que tengo aquí, mongodb.com. Aquí vamos a clicar en Start Free, y esto nos va a llevar a un formulario en donde nos va a solicitar algunos datos para crearnos una cuenta en la plataforma de MongoDB Atlas si es que no la tenemos. Solo debemos diligenciar este formulario de aquí. Sin embargo, yo en mi caso ya le he creado una cuenta MonkeyBit, que de hecho ya he usado en vídeos anteriores, y por eso yo en mi caso voy a clicar aquí en Sign In para hacer login en la plataforma. Aquí simplemente digito el correo, y luego me va a solicitar la clave o la contraseña de acceso. Esto entonces
ahora sí me da acceso a la plataforma de MongoDB en donde voy a poder crear los proyectos y las bases de datos que necesito. Muy bien, como yo he eliminado todas las cosas que tenía aquí de MonkeyWit, pues está vacío, no tengo nada y simplemente le voy a decir que necesito crear un nuevo proyecto. A ese proyecto le tengo que colocar un nombre, que en este caso pues le voy a colocar MonkeyWit y simplemente aquí clico en Next y luego me dice que si quiero agregar miembros o colaboradores al proyecto. En este caso simplemente lo voy a crear así. Esto entonces ya inicia la creación del proyecto en donde voy a poder iniciar también la creación de las bases de datos. En este caso, si yo clico aquí, lo que me va a permitir es crear un clúster en donde voy a poder colocar varias bases de datos. Y para eso, él me muestra aquí los planes que ofrece MongoDB Atlas. El M10 y el Serverless pues son planes pagos y ya el M0 sí es un plan gratuito que nos permite probar los prototipos de nuestras aplicaciones de manera gratuita. Así que vamos a seleccionar ese de aquí y luego aquí debajo nosotros también podemos seleccionar el proveedor de nube que puede ser AWS, la nube de Google o de Azure. Yo voy a dejar aquí el que está seleccionado que es AWS y también podemos seleccionar la región. Esto es pues con la intención de que seleccionemos una región que esté más cerca de nuestra ubicación para pues evitar la cuestión de la latencia. En este caso pues yo creo que la más cerca sería Sao Paulo, pero pues también voy a dejar aquí esta de Virginia que también sirve para este caso. Y luego nosotros podemos también dar un nombre mejor al clúster que estamos creando, pero yo voy a dejar el que está por defecto, que es clúster 0. Luego clicamos simplemente aquí en Create y bueno, aquí me pide que resuelva este CAPTCHA, así que simplemente aquí vamos a intentar resolverlo y bueno, ahora sí, pasó a la creación del clúster, pero pues también antes me pide que resuelva algunas cosas de autenticación para lo que es la conexión con las bases de datos y me da la opción de usuario y contraseña o certificado, pero yo voy a usar usuario y contraseña. Aquí entonces para el usuario yo voy a dejar simplemente MonkeyWit y la contraseña la voy a definir como MonkeyWit también. Ahora, esto de aquí es información sensible, así que ustedes no deberían compartirla. Yo en este caso la dejo ver porque es simplemente para el tutorial y ya después eliminaré esa base de datos, pero esto pues la idea es que ustedes no lo compartan. Ahora, creamos aquí el usuario y ya queda registrado o creado. Muy bien, también entonces debo definir el ambiente desde el cual me voy a conectar a las bases de datos de este clúster. Entonces en este caso va a ser un ambiente local usando el localhost. Miren que de hecho él ya identificó la dirección de IP pública que tengo en este caso. Y por aquí si incluso yo le digo que adicione mi dirección de IP actual, clico, él me dice que ya está agregada. Es esta de aquí justamente. Muy bien, así que simplemente voy a clicar aquí en finalizar. Y luego clicamos en ir a las bases de datos. Eso entonces me redirecciona aquí para el panel del clúster, el clúster 0 que acabo de crear. ¿Qué es lo que sucede? Que aquí entonces yo ya me voy a poder conectar a este clúster. Clicando aquí en Connect, en el botón de conectar, él me abre esta modal en donde me presenta algunos métodos de conexión, usando por ejemplo este compás o esta herramienta compás de MongoDB, o también usando una shell o algunas otras formas de conexión. Pero en este caso yo voy a seleccionar esta de aquí, que es a través de un driver para mi aplicación, que en este caso es con Node.js, pero podría ser con Go o alguna otra tecnología. Entonces selecciono esto de aquí. Aquí me dice que en este caso el driver es para Node.js por default desde la versión 5.5 en adelante, pero miren, aquí como ven tiene para otros lenguajes o otras tecnologías. Muy bien, en este caso, bueno, si quiero instalar el driver, pero pues yo no voy a hacerlo de esa forma, sino que lo que voy a hacer es prácticamente copiar esto de aquí, que es lo que me interesa, este token que va a ser a través del cual yo me voy a conectar. Pero antes de copiarlo, voy a volver aquí a la documentación de Nest.js y en la sección de técnicas va a estar aquí el apartado de Mongo o MongoDB. Y básicamente ellos aquí me dan instrucciones acerca de cómo conectarme
con una base de datos de MongoDB. Para eso, pues yo voy a necesitar un ORM, que es pues simplemente como una interfaz a través de la cual yo voy a poder conectarme a una base de datos de MongoDB y también hacer las consultas. Entonces, en este caso, el ORM para MongoDB es Mongoose, que es este módulo que tenemos aquí. Pero Nest.js también ya ha desarrollado un módulo que se integra con Mongoose, que es este de aquí, Nest barra Mongoose. Así que debemos instalar estas dos dependencias que tenemos aquí. Yo las voy a copiar hasta aquí para instalarlas con yarn en mi caso. Así que simplemente voy a volver aquí. Bueno, voy a parar el proyecto. Voy a dar un clear y le digo yarn add y pego los módulos. Doy un enter para que inicie la instalación y mientras tanto vuelvo acá nuevamente y miren que aquí me dice que lo que debo hacer es importar este módulo llamado Mongoose Module en el archivo app.module, o sea, en el módulo principal de nuestra aplicación. Volvemos aquí y en el app.module yo voy a colocar esto por aquí, lo voy a importar. Y luego miren que también me dice que debo registrar o asociar ese módulo de Mongoose a el módulo principal de nuestra aplicación, que es el app.module, y eso lo hago a través de los imports. Entonces, esto de aquí prácticamente lo voy a copiar y me lo voy a llevar aquí a los imports del app.module. Bueno, aquí miren que ya se acabó de instalar. Entonces simplemente voy a iniciar tal vez de nuevo mi aplicación. Bueno, aquí vamos a buscar el comando por aquí más rápido. Ahora sí, cierro aquí. Y bueno, con esto, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy asociando el módulo de Mongoose a el módulo principal de nuestra aplicación para poder usar entonces esa conexión con MongoDB. Y este método o esta función que estoy ejecutando aquí, for root, lo que hace es que define unas configuraciones para el módulo de Mongoose. ¿Y qué configuraciones? Bueno, en este caso va a ser el token de autenticación con la base de datos. Pero pues esto de aquí no es exactamente. Lo que tenemos que colocar aquí es el token que generamos en la plataforma de MongoDB Atlas. O sea, este de aquí. Lo voy a copiar ahora sí. Me lo llevo al proyecto. Y en vez de esto de aquí, simplemente pego ese token. Entonces aquí voy a dar un Control Shift P para formatar. Ahora sí, guardamos. Pero aquí yo debo hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, esto de aquí lo debo reemplazar con la contraseña que yo definí para ese clúster, que es MonkeyWit. Yo le coloqué tanto al usuario como a la contraseña MonkeyWit. Así que guardamos ahora sí esto de aquí. Nuestro proyecto se debe estar ejecutando. Miren, aquí la ejecución está todo bien, parece. Y si volvemos acá al clúster, cerramos esta modal de aquí y podemos dar un refresh para ver si la conexión ya ha iniciado. Si está todo bien, se debe registrar la conexión aquí en las conexiones que tenemos o aquí en este gráfico de estadísticas del clúster 0. Pero pues todavía no se muestra. Debe ser que todavía no ha registrado la conexión. Vamos a refrescar nuevamente. Y bueno, aquí todavía sigue en 0, pero se supone que aquí ya debe registrar una primera conexión porque ya estamos conectándonos desde nuestra aplicación. Voy a dar un refresh nuevamente a ver si ya ahora sí. Simplemente les quiero mostrar que esto de aquí cambia, pero bueno, parece que todavía no. Así que vamos a darle un tiempito y mientras tanto, ¿qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue es crearnos nuestra primera base de datos porque acabamos de crear el clúster, pero en el clúster podemos tener varias bases de datos, todavía no tenemos ninguna. Así que para eso voy a clicar aquí en Browse Collections y aquí es donde voy a poder visualizar las bases de datos que tengo. En este caso no tengo ninguna. Entonces yo puedo adicionar mi propia data o cargarla. Pero voy a clicar aquí en adicionar. Aquí entonces yo puedo darle un nombre a la base de datos, que en este caso la voy a llamar MonkeyWitDB. Y también debo iniciar con una colección. Como les dije, vamos a crear una aplicación eh, relacionada a tareas o to-dos. Entonces voy a crearme una primera colección llamada precisamente to-dos. Aquí las preferencias adicionales las dejo así y simplemente clico en crear. Y esto va a iniciar la creación de la base de datos. Miren, aquí se creó.
MonkeyWith es mi primera base de datos y dentro tengo una colección llamada Todo's que está vacía, no hay nada, no hay ningún registro o ningún documento aquí dentro. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, vuelvo aquí a mi clúster, a ver si ahora sí se actualizó. Miren, ahora sí. Miren que tenemos una conexión. Esto de aquí me representa un cambio en las conexiones, es decir, ya nuestra aplicación se está conectando con este clúster de aquí, pero nos estamos conectando con el clúster, no con la base de datos. Así que, ¿cómo me conecto con la base de datos? Bueno, aquí dentro del token, después de esta barra de aquí, o sea, antes de la query string que él tiene, debo colocar el nombre de la base de datos con la que me voy a conectar, porque si no, él lo que hace es que me genera o me crea una base de datos de prueba llamada test y no queremos eso, queremos que se conecte a la que nosotros estamos o acabamos de crear. Entonces en ese caso yo le puse MonkeyWithDB, simplemente así. Ven, a ver, MonkeyWith, me faltó aquí, with. Ahora sí, MonkeyWithDB, ese fue el nombre que le di a la base de datos, entonces guardamos. Y esto pues debe estar funcionando aquí todavía la aplicación. Acá entonces la API o la aplicación debe estar funcionando al menos el Hello World. Está todo perfecto. Y ahora lo que sigue entonces es, como ya nos conectamos, debemos usar esa base de datos. Pero para eso yo debo primeramente crear un modelo de, de los datos que voy a guardar, en este caso de los to-dos. Y eso lo hago a través de un esquema. Entonces necesito crear el esquema, pero ese esquema yo lo voy a relacionar a los to-dos. Y para eso necesito crear la feature de to-dos aquí en mi aplicación, en este caso el módulo de to-dos. Para eso voy a abrir aquí la terminal y para no parar la aplicación lo que voy a hacer es que voy a abrir aquí otra terminal, voy a agregar otra y para crear un módulo yo lo puedo hacer a través de un comando de NES. Entonces ejecuto el comando NES generate o simplemente abreviado G de generar y le voy a decir que quiero un módulo y ese módulo lo voy a llamar todo. Doy un enter y esto lo que va a hacer es que me va a crear una carpeta aquí dentro de src llamada todo que me representa una feature de mi aplicación o en este caso un módulo. Miren que dentro me creó el archivo todo.module.ts. Además de haber creado aquí como la inicialización del módulo, él automáticamente lo relaciona acá en el app.module. Miren que dentro de los imports ahora está todo.module. Miren, aquí lo importó y lo colocó aquí. Perfecto. Entonces eso lo hizo automáticamente el comando de NES generate. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, dentro de esta carpeta todo voy a agregar una nueva carpetita llamada esquemas. Y dentro de esa carpeta voy a crear un archivo llamado todo.esquema.ts. Y aquí es donde voy a crear el esquema que va a representar a los datos de un todo en MongoDB. Ahora, ¿cómo hago eso? Bueno, simplemente yo lo voy a hacer a través de una clase que voy a exportar y que voy a llamar todo. Esa clase entonces va a tener unas propiedades que a principio va a ser un título, el título del todo, que va a ser de tipo string. También voy a tener, por ejemplo, una descripción del todo, que también va a ser de tipo string. Y puedo tener un status, que puede ser un string, pero en ese caso lo que pasaría es que cualquiera puede registrar cualquier estatus, pero no, yo necesito que hayan como que unos estatus definidos, por ejemplo, pendiente, en progreso, completado. Así que eso es lo que voy a hacer. Voy a definir un dato propio que defina al estatus de un todo. Entonces eso lo voy a crear como un enum al cual voy a llamar, por ejemplo, to do status. Y eso va a ser un enum. Ahora, como dije, voy a crearle unos estatus, por ejemplo, pending. Bueno, lo voy a colocar en mayúscula, llamado por ejemplo pending, que va a ser igual a pending. También voy a tener por ejemplo uno llamado in progress, que va a ser igual a in progress también. Y voy a tener uno llamado complete, que va a ser igual pues al mismo valor, ¿no? Complete. Perfecto, vamos a formatar esto de aquí.
Muy bien. Aquí me está dando un errorcito o un problemita relacionado a la configuración del prettier, así que voy a buscar el archivo de prettier por aquí y le voy a decir que el final de línea, aquí el final de línea, me lo marque como automático, aquí auto. Guardamos, cierro aquí y bueno, aquí sigue el problema del final de línea, pero para que tome la nueva configuración doy Control Shift P y le doy aquí en Reload Window. Muy bien. Guardamos, esto ya debe tomar la nueva configuración que agregué en el prettier. Ahora sí, perfecto. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo? Estaba definiendo un tipo de datos que es un enum llamado ToDoStatus que va a tener apenas o va a soportar apenas estos status de aquí. Así que en vez de usar string aquí, lo que le digo es que ese status va a ser del tipo ToDoStatus. Muy bien. Con eso entonces ya tenemos las propiedades de la clase. Pero, ¿cómo le digo yo que esta clase es un esquema? Bueno, o un esquema de MongoDB. Pues para eso voy a tener que importar un decorador llamado precisamente esquema que viene desde NestMongoose. Y ese esquema o ese decorador lo voy a usar aquí encima de la clase. Lo voy a ejecutar aquí. Y con eso yo le digo que esta clase va a representar un esquema, o al menos la estructura del esquema. Voy a dar aquí un Control Shift P, formatar, muy bien, pero tanto para la clase como para las propiedades yo debo denotarlas de esa forma. Entonces, ¿cómo lo hago? Aquí las propiedades las puedo hacer importando este decorador prop desde Mongoose también, desde NestMongoose, y encima de cada propiedad ejecuto ese decorador de esta forma. Entonces aquí le digo también que esto es una prop. Y finalmente también aquí le digo que esta es una prop. Muy bien. Ahora, eh, a estos decoradores yo les puedo pasar propiedades. Por ejemplo, en este caso yo quiero que el título sea requerido, o sea, sea obligatorio. Entonces yo le puedo decir que yo quiero que esto sea requerido. Lo pongo en true. Perfecto. Por ejemplo, aquí en el status yo quiero que tenga un valor por defecto, así que le digo aquí default vas a tener un valor, pero ese valor va a venir del enum de todo status, y yo quiero que todas las tareas o los to-dos que se creen tengan el status de dependiente. Ahora sí, guardamos y con esto habríamos definido al menos la estructura del esquema de un to-do. Pero todavía ese no es el esquema, lo tenemos que crear a partir de la clase. Así que para eso voy a importar de aquí una clase llamada Schema Factory y esa clase la voy a usar para crear realmente el esquema. Entonces aquí voy a exportar, en este caso, una constante que la voy a llamar ToDoSchema. Este sí realmente va a ser el esquema. Y voy a usar la clase Schema Factory con el método createForClass para crear un esquema para la clase todo. Que esta clase pues es la clase todo que acabo de crear aquí. Guardamos los cambios y ahora sí, hemos definido entonces el esquema que representa a los datos del todo en la base de datos de MongoDB. ¿Qué es lo que falta ahora? Bueno, registrar este esquema para la feature de todo, o sea, en el módulo de todo. Para eso entonces vengo aquí y lo primero que voy a hacer es importar el Mongoose Module. Entonces, Mongoose Module es este de aquí. Miren lo que viene desde NestMongoose. Y aquí lo voy a relacionar a través de los imports. Entonces, los imports, recuerden que es un array. Y aquí entonces le voy a decir que desde Mongoose Module voy a usar el método llamado forFeature, que simplemente me va a ayudar a registrar como una configuración para esta feature o para este módulo, y yo le puedo pasar en este caso las configuraciones de varios esquemas, así que esto recibe un array donde cada configuración de cada esquema que yo le puedo relacionar aquí es un objeto, y ese objeto va a tener algunas propiedades. Por ahora va a tener el nombre y el esquema.
Pero el nombre de dónde viene, bueno, yo lo podría definir como un string directamente aquí, pero yo lo puedo tomar mejor desde la propia clase que yo acabé de crear para el todo. Así que la voy a importar aquí, clase todo, y voy a aprovechar también para importar el todo schema. Entonces, este nombre lo tomo desde la clase todo, su propiedad name. Y aquí el esquema simplemente va a ser el todo schema que importé. Formato esto de aquí y listo. Ya lo tenemos. Ahí hemos registrado entonces el esquema de los to-dos que acabamos de crear. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, necesitamos, ya que lo hemos, bueno, aquí, perdón, aquí me equivoqué. Aquí no es to-do module, aquí es to-do schema. Era este de aquí. Ahora sí, corregido eso, necesitamos entonces empezar a usar este esquema o en sí el modelo de nuestros datos para hacer las consultas en la base de datos. Pero quien va a realizar las consultas en la base de datos son los servicios. Ellos son los que deben usar al modelo de datos del to-do de MongoDB para realizar las consultas. Bien, aquí voy a guardar, que no había guardado los cambios. Y entonces, como les decía, necesitamos crear entonces un servicio que es quien va a hacer las consultas a la base de datos. Así que para eso, abrí la terminal y voy a usar el comando nest g. En este caso, lo que va a generar es un servicio, así que generamos el service para todo. Pero le voy a agregar unas opciones aquí, que es no spec. Esto es para que no me cree el archivo de testing, que no lo necesitamos en este caso. Entonces doy un enter y esto me debería agregar un archivo por aquí dentro de la carpeta de todo llamado todo service. Este servicio es quien va a encargarse de hacer las consultas a la base de datos. Por eso él es quien debe tener acceso como al modelo de datos de Mongoose. En este caso, el modelo de datos que representa a un to-do. Y para poder que tenga acceso, debemos inyectarlo, porque como sabemos, Nest.js trabaja con este patrón de inyección de dependencias y es de esa forma que él hace que una instancia, en este caso de un modelo de MongoDB, esté accesible para esta clase del servicio. Muy bien, entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, voy a necesitar un decorador que voy a importar aquí llamado injectModel, que viene desde Nest Mongoose. ¿Y dónde lo voy a usar? Bueno, lo voy a usar aquí dentro de la clase en el constructor de la clase. Constructor, pues una función, y aquí dentro de los parámetros voy entonces a colocar @injectModel. Pero este injectModel recibe un argumento y va a ser el nombre de, en este caso, del esquema o de la clase que me representa a mi esquema. Así que esa clase yo ya la he creado, que es el todo. Entonces la voy a importar, todo, y aquí le digo que de la clase quiero el nombre, o sea, la propiedad name. Bien, ¿y este decorador a quién se va a aplicar? Bueno, se va a aplicar a un parámetro que va a ser privado y que voy a llamar toModel. Y va a ser del tipo ¿qué? Bueno, en este caso va a ser del tipo modelo. Y ese modelo viene desde Mongoose. Miren que aquí me lo importó automáticamente. Voy a poner aquí arribita. Y eso sí viene desde Mongoose, que es el ORM para las bases de datos de MongoDB. Ahora, esto de aquí es genérico. Y yo necesito definirle el tipo. Y el tipo pues es la clase que representa nuestro esquema. Entonces formatamos esto de aquí y listo. Con eso hemos inyectado el modelo de un to-do dentro del servicio de to-dos. Ahora nosotros podríamos aquí ya arrancar creando nuestro primer servicio. Y el primer servicio que voy a crear es precisamente el de crear un to-do, que va a ser simplemente una función. Ahora esto de aquí, como maneja una consulta a la base de datos de MongoDB, pues simplemente es una función asíncrona. Entonces, ¿qué es lo que va a tener esta función dentro? Bueno, ella va a crear un nuevo to-do. Así que dentro del this que hace referencia a esta clase, yo voy a tener aquí el to-do model que lo estoy inyectando aquí. Entonces, ese to-do model, él simplemente cuando lo ejecuto me crea un nuevo to-do.
Pero ¿dónde lo voy a guardar? Bueno, lo voy a colocar aquí en una constante llamada created to do, que va a ser igual a eso. Pero para él crear como esta primera instancia de un to do, necesito unos datos con el título, la descripción y todo eso. Esos datos van a entrar a través de esta función. Así que yo aquí voy a recibir un to do que por ahora va a ser del tipo any, porque no sé qué tipo es, pero esto ya lo vamos a solucionar después. Entonces aquí realmente él crea ese to do con los datos que están entrando. Bien, pero todavía no se ha guardado en la base de datos, o sea, está creado como en una primera instancia el to do, pero no se ha guardado. Así que para guardarlo yo simplemente le digo del created to do, él va a tener un método llamado save y ese método, si se ejecuta, ahora sí se guarda en la base de datos. Muy bien, entonces aquí hemos creado nuestro primer servicio. Pero este servicio, ¿quién lo va a usar? Bueno, lo va a usar un controlador, que es quien recibe como la petición desde el usuario y utiliza este servicio para consultar la base de datos. Entonces ese controlador no lo tenemos, lo tenemos que crear. Abro aquí nuevamente la terminal y voy a usar el comando nuevamente nest generate, en este caso controller. Y va a ser un controlador para todo y también le voy a agregar las opciones de no spec para que no me cree el archivo de testing. Muy bien, eso lo que va a hacer es que me agregue ese archivo del controlador aquí, miren. Perfecto, entonces ese controlador está aquí inicializado. Es un controlador porque está denotado con el, en este caso con el decorador controller y la ruta que define como esta parte de la API es esta de aquí, todo. Así que nosotros vamos a usar prácticamente como el slash o barra todo para acceder a los endpoints que tenemos aquí. Guardamos, muy bien. ¿Y esto cómo vamos a hacer que use al servicio? Pues se lo vamos a inyectar también. Y la inyección se hace a través del constructor, el constructor de la clase. Entonces aquí prácticamente lo que él va a recibir es en este caso un parámetro que va a ser del tipo privado o va a estar marcado como privado y yo lo voy a llamar toDoService. Y él va a ser del tipo ¿qué? Del tipo toDoService, que es la clase que yo había creado aquí. Miren, aquí se importó. Entonces la estamos usando aquí para tipar a esa inyección que estamos haciendo. Entonces ya tenemos el servicio dentro de o disponible aquí en el controlador. Así que lo que voy a hacer es definir entonces una función aquí también llamada create, que esa función va a representar como al endpoint que me crea un to-do. Pues también va a ser una función asíncrona. ¿Y cómo le digo que esto va a ser un endpoint que me crea un to-do? Y en este caso, básicamente que represente una llamada HTTP del tipo POST para crearme un to-do. Pues eso lo voy a hacer o lo voy a denotar a través de un decorador llamado POST que está también aquí dentro del nest barra common. Y eso pues lo uso aquí. Pues ese decorador lo uso encima de la función que acabo de crear. Y le digo que esto va a ser un post. Muy bien. Esto podría también tener, por ejemplo, otra ruta. Por ejemplo, si nosotros queremos que el endpoint sea como barra to do barra create, pues se coloca así. Pero en este caso yo lo voy a dejar vacío para que él sepa que es simplemente de la ruta to do, el post es el único post que vamos a tener y va a crear en este caso a un to do. Ahora, este método recibe los datos del usuario que está enviando para crear el to-do. Entonces aquí es donde nosotros vamos a recibir esos datos que en este caso van a ser del tipo any. ¿Ok? ¿Y qué es lo que va a hacer esto por ahora? Bueno, por ahora simplemente le voy a decir que me retorne el mismo o los mismos datos que está recibiendo. Entonces voy a formatar aquí. Y eso por ahora, como les digo, me va simplemente a crear, a mostrar o a retornar los mismos datos. Pero esto de aquí, él no sabe en dónde viene dentro de la llamada HTTP del post, él no sabe dónde está llegando, dónde están llegando, perdón, estos datos.
si vienen en una query string, si vienen en un header, si vienen en el body. Entonces yo tengo que indicarle eso. Para eso yo puedo importar de aquí un decorador llamado body, que lo puedo usar para decirle que estos datos vienen en el cuerpo de la llamada de red en el post. Entonces aquí yo simplemente le digo, oye, voy a usar este decorador que importé llamado body para denotarle que este to-do, que en realidad lo voy a llamar como create, create to-do, este lo voy a denotar entonces con ese decorador para decirle que vienen en el cuerpo de la llamada de red. Ahora lo puse como de tipo any porque todavía no sé el tipo. Ya luego vamos entonces a agregarle un tipo a esto para validar incluso que los datos vengan de manera correcta. Por ahora simplemente quiero probar este endpoint, así que voy a guardar. Aquí ni siquiera estoy usando el servicio, todavía no estoy usando el servicio. Simplemente voy a guardar aquí y voy a probar este endpoint de que esté funcionando. ¿Cómo hago eso? Bueno, para eso les voy a recomendar que instalen una extensión aquí llamada REST Client. Es la que yo uso. También hay otra llamada Thunder Client. Incluso pueden usar Postman, pero en este caso voy a usar esta extensión de aquí. ¿Y cómo la uso? Pues aquí en la raíz de mi proyecto voy a crear un archivo que yo suelo llamar request y tiene la extensión HTTP para que funcione con la extensión que les indiqué. Y aquí simplemente le digo que quiero una llamada de tipo POST. ¿Y a dónde va a ser la llamada? Bueno, en este caso ya sabemos que la URL de nuestra API es esta de aquí, el localhost 3000 en este caso, ¿no? Entonces volvemos aquí, reemplazamos esto por eso y aquí le agregamos la API o el endpoint de todo. Ahora, en el header queremos agregarle el tipo de contenido, por ejemplo, que va a ser del tipo application JSON porque vamos a transferir los datos en formato JSON. Y el contenido va a ser el objeto que voy a enviar, el objeto JSON en este caso, que va a tener un título. Y ese título, por ejemplo, de ese to-do va a ser que necesito aprender Nest.js, que es lo que estamos haciendo. También le puedo agregar de una vez la descripción, aquí, description, y va a ser lo mismo, learn Nest.js y crear un proyecto. Bueno, aquí, project. Perfecto, entonces básicamente esto es lo que vamos a estar enviando. Podríamos enviar el status, pero el status por ahora lo voy a dejar así porque también él se crea automáticamente como pending, así que simplemente quiero enviar estas dos cosas a ver si me responde bien el endpoint que nosotros creamos, el controlador de aquí. ¿Cómo vamos a probar esto? Bueno, en este caso, bueno, nuestra aplicación sigue corriendo bien, así que está todo correcto. Y aquí, si ustedes ven, tenemos este code lens aquí, que es como un botoncito que nos permite ejecutar esta llamada de red. Así que si yo clico aquí, miren lo que sucede. Me dio una respuesta 201 de creado, o sea, respondió bien. Y además me está respondiendo con el mismo objeto que yo envié. Y eso es lo que yo estoy haciendo aquí en el controlador. Estoy respondiendo con el mismo objeto que envié. Es decir, él está extrayendo los datos del body correctamente y me los está retornando. Es decir, ese endpoint funciona perfectamente. Ahora, ¿qué debemos hacer? Voy a cerrar aquí y ahora sí debemos usar el servicio. Entonces, en vez de retornar esto, yo lo que quiero es que él use el to-do service que está bueno, en el dis dentro de esta clase que hace referencia a esta clase, el to-do service inyectado aquí. Y este de aquí va a tener el método create que nosotros habíamos agregado. Y ese create necesita que los datos, y los datos vienen aquí en create to do. Formatamos esto de aquí, guardamos. Y ahora, si nosotros ejecutamos esta llamada, ya no me va a retornar simplemente los datos, sino que me los va a crear en la base de datos porque estamos usando este servicio de aquí, que ya tiene la conexión con MongoDB y debería crear ese to-do en la base de datos. Así que lo voy a ejecutar y vamos a ver qué sucede. Miren,
me respondió con un 201 de creado, o sea que ejecutó la operación correctamente. Y además miren con lo que me respondió ahora. Un objeto que tiene el título y la descripción que le envié, pero además le agregó el status de pending, que es el que le agregamos por default, y un ID que fue autogenerado por la base de datos de MongoDB. Es decir, ya creamos nuestro primer to-do en la base de datos de manera correcta. Si cerramos aquí y nos vamos ahora a nuestra base de datos acá, miren, aquí tenemos registro de las conexiones que estamos haciendo. Yo puedo entonces entrar ahora a Browse Collections. ¿Y qué es lo que sucede? Que miren, en mi base de datos de MonkeyWithDB, en los to-dos, tenemos ya un primer registro, el que acabamos de crear. Perfecto. Está funcionando perfectamente la creación de los to-dos que estamos haciendo a través de ese controlador y ese servicio que agregamos. Bien, entonces hasta aquí nos faltaría agregar el resto de servicios, como por ejemplo de actualizar o de consultar varios o uno solo o de eliminar, pero antes lo que yo quiero es resolver algo que no habíamos resuelto aquí en el controlador, por ejemplo, y es la validación. Porque necesitamos validar que los datos estén llegando correctamente, que el título no venga, por ejemplo, vacío, que sea un string, todo eso lo tenemos que validar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, para eso nos vamos a apoyar en la documentación de Nest aquí. Vamos a venir a la misma sección aquí de técnicas y miren, aquí debajo de Mongo tenemos el apartado de Validation. Y para validar ya nos dan como unas instrucciones en donde nos dicen que deberíamos usar estos módulos de aquí, el Class Validator y el Class Transformer. Entonces simplemente vamos a seguir las instrucciones y vamos a copiar esto de aquí y las vamos a instalar. Entonces aquí voy a parar la ejecución y le voy a decir yarn add. Quiero instalar esos dos módulos. Muy bien, mientras se instalan, vamos viendo qué más tenemos que hacer. Bajamos un poco y por aquí, miren, esta parte de aquí, nos dicen que tenemos que crear los DTOs. Un DTO, bueno, esto es como una sigla para Data Transfer Object, que es como que los datos del usuario cómo están siendo que vienen transferidos, perdón, del usuario, se van a definir, digamos, o a estructurar en un objeto que se llama así, un DTO. En este caso, el DTO va a ser para los to-dos. Entonces, prácticamente, miren, de esta forma, desde el Class Validator nosotros podemos acceder como a estos decoradores que nos van a permitir agregarle validaciones a las propiedades de ese DTO o de ese objeto. Entonces, vamos a volver acá. Aquí, bueno, ya se instalaron las dependencias. Voy a ejecutar de nuevo la aplicación y voy a cerrar por aquí. ¿Dónde vamos a crear esos DTOs? Bueno, aquí en la carpeta de To-Do voy a crear una carpeta llamada precisamente DTOs. Y dentro voy a crear un primer DTO, pero en este caso se lo voy a crear a la creación de un To-Do, porque también podemos tener uno para la actualización. Usualmente se tiene para la creación y la actualización. Entonces, por ahora está solo para el create. todo.dto.ts. Y aquí lo que vamos a hacer es definir una clase que voy a exportar. Esa clase la voy a llamar create todo DTO. Y esta clase pues va a tener las propiedades que yo tenía incluso en el esquema. Las puedo copiar de aquí. Copio y me las llevo acá. Perfecto. Pero pues esto ya lo voy a quitar. Esto de de las props que le habíamos colocado aquí, que es el decorador que habíamos definido. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a usar unos decoradores, pero que vienen desde Class Validator. Por ejemplo, yo no quiero que el título venga vacío. Siempre tiene que traer algo. Entonces voy a usar un decorador llamado isNotEmpty. ¿Ok? Y vamos a formatar aquí.
Y ese decorador se lo voy a colocar aquí encima a, a la propiedad del título. Perfecto. También necesito que el título sea un string, que lo valide como un string. Entonces necesito ese decorador, ese string. Miren, lo colocamos aquí seguido. Y de hecho, también se lo voy a colocar a la descripción, que también va a ser un string. Entonces, arroba aquí, isString. Perfecto. Muy bien. Bueno, en este caso miren que nos está dando un error aquí, es porque no hemos importado el to-do status que nosotros habíamos definido, que es un enum. Bien, ahí lo definimos y de hecho también podemos validar ese enum. Aquí él tiene un decorador llamado isEnum. Perfecto. Y ese isEnum lo colocamos aquí. IsEnum. Y él recibe como que el enum, que es el to-do status. Estas de aquí, como son opcionales, bueno, las podemos definir opcionales de esta forma también. Y para JavaScript, pero también para la validación podríamos usar aquí, por ejemplo, el isOptional para que no las requiera. Entonces, aquí isOptional, ese decorador, lo usamos tanto en esta como en esta otra de aquí. Perfecto. Guardamos y yo creo que con eso ya hemos creado el DTO para crear un to-do. Esto entonces nos va a permitir validar los to-dos. Bueno, aquí dejé una W, esto está mal, era un signo de interrogación para decir que ese es opcional. Muy bien, entonces guardamos y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a usar esto para validar los datos que están llegando en la creación de un to-do, y la creación de un to-do entra por el controlador aquí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, simplemente voy a importar, en este caso, ese DTO que acabé de crear llamado create to do DTO. Perfecto. Y esto lo voy a usar como el tipo de dato que viene aquí. ¿Ok? Voy a guardar y vamos a ver si hasta aquí ya estaría validando. Vuelvo acá a la request y miren que si yo, por ejemplo, mando esto vacío, no me debería crear este objeto, este to do. Pero, ¿qué sucede? Que miren, si yo lo envío, él en este caso, bueno, me dio un internal server error. A ver, eh, bueno, porque el título es requerido, ¿no? Porque el título es requerido, pero no está generando la validación que yo agregué realmente. O sea, es decir, aquí no me está, esto fue en realidad respuesta como de MongoDB que dio un error. Pero la validación de aquí, de que esto sea un string, esto genera sus propios mensajes, no lo está haciendo. Realmente no se está ejecutando. ¿Y por qué no se está ejecutando? Bueno, porque necesitamos agregarle o indicarle algo más a esto de aquí. Y es que voy a necesitar importar desde aquí, desde el mismo Nest.js Common, inclusive, algo llamado Validation Pipe. Y esto es una clase que voy a ejecutar dentro, dentro del decorador aquí del body. Yo le digo que quiero un nuevo, ejecute una nueva validación o un nuevo pipe de validación aquí. Cuando yo guardo, ¿qué es lo que sucede? Que ahora si yo vuelvo acá, intento ejecutar esto de aquí, miren que ya no me da el error de servidor 500, sino que me da un 400 bad request, una petición en este caso hecha de manera errada. Y ahora sí miren que me devuelve mensajes de la validación. Es decir, me dice el título no debería estar vacío. En este caso ya está validando. ¿Qué pasa si yo envío, por ejemplo, aquí unos números? Me dice el título debería ser un string. Entonces ahora sí está validando, está aplicando las validaciones que yo definí en el DTO. Perfecto. Entonces hasta ahí estamos bastante bien. Ya sabemos cómo agregar las validaciones también
para los tipos de datos que llegan aquí. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, crear el resto de endpoints para actualizar, consultar y eliminar. Pero entonces, antes de pasar a crear los otros endpoints, quiero mejorar algunas cosas, y es que no solo voy a tipar aquí los datos que están entrando al controlador, sino también los del servicio. Es decir, me voy a llevar este create DTO para acá, para el servicio. Entonces lo voy a colocar por aquí, y este create DTO lo voy a usar aquí en vez del any. Perfecto. Y con eso ya habré mejorado un poco esto de aquí. Ahora, como yo sé que también voy a necesitar un DTO para la actualización o para el update, entonces lo voy a crear aquí dentro de la carpeta DTOs. De una vez coloco update-todo.dto.10. Muy bien. Y básicamente lo que voy a hacer es copiar el que está aquí. Lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Pero ¿qué pasa? Que, bueno, en este caso yo le voy a agregar el is optional a esto de aquí. Es prácticamente lo único que cambia. Aquí también lo voy a colocar como opcional. ¿Por qué? Porque, bueno, la actualización puede que él vaya a actualizar solo el status y no necesita actualizar ni la descripción ni el título, o solo la descripción, en fin. Entonces no es necesario que este sea obligatorio. Es lo único que cambia en este caso. Muy bien, así que aquí en los servicios voy a empezar a crear esos servicios, y de hecho voy a empezar por el de actualizar. Lo voy a llamar en este caso update, y ese update va a recibir un to-do, que son los datos que llegan, pero pues los voy a tipar con el sitio que acabo de crear, que es el update. Bueno, a ver, aquí yo creo que no lo llamé de esa forma, entonces voy a volver aquí. Miren, aquí tengo que llamarlo, sí, update to do. Mejor, perfecto, ahora sí. Entonces, el update to do lo voy a importar y lo voy a usar como tipo aquí. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede? Que, bueno, en este caso del update, yo necesito retornar. Bueno, también necesito algo más, no solo en este caso los datos, sino a cuál de los to-dos que ya existen voy a actualizar. Entonces necesito un ID. Así que ese ID sí puede ser del tipo string. Lo voy a colocar aquí primero, y luego sí la información del to-do. Y entonces, ¿cómo voy a actualizar? Bueno, para eso voy a usar el this, y del this voy a usar el to-do model, y ese to-do model va a tener un método llamado find, find by ID and update, o sea, encontrar por ID a un to-do en este caso y actualizarlo. Ahora, ¿qué recibe él? Bueno, recibe el ID del to-do que va a actualizar y recibe los datos que va a agregar. Pero yo también le voy a agregar por aquí un objeto adicional con unas propiedades que va a ser algo así como esta propiedad new en true, para que me lo retorne. Entonces aquí, bueno, perdón, aquí en vez de ID coloqué is. Ahora sí, ID. Muy bien, con esto entonces, bueno, aquí en este caso, como no es de esta forma que lo estamos haciendo, como en el create, que primero como que creábamos la instancia y luego a esa instancia ejecutábamos el método, sino que lo estamos haciendo directamente desde el modelo, tenemos que ejecutar, o sí, en este caso ejecutar el método de ejecución para que se pueda realizar esa consulta. Entonces colocamos después del final and date, colocamos .exec para que se ejecute. Perfecto, con esto ya estaríamos actualizando entonces a un to-do. Luego también voy a agregar de una vez aquí los servicios que son, por ejemplo, para encontrar todos los to-dos que hay. Muy bien, ¿y eso cómo lo hago? Bueno, usando, en este caso, usando el to-do model, y de aquí voy a usar el método find
y luego ejecuto. Perfecto. Con esto ya estaría encontrando, digamos, todos los to-dos que existen y devolviéndolos en un array. Luego voy prácticamente a copiar esta de aquí porque voy a llamarlo find, en este caso sería, no sé, como find by ID o find one. Podría ser encontrar uno y eso recibe que recibe un ID que es del tipo string. Ahora, aquí en vez de este método, lo que voy a hacer es que voy a ejecutar el método find by ID, justo este de aquí. Le paso el ID y luego también lo ejecuto con esto de aquí. Perfecto. Entonces tenemos crear, actualizar, encontrar todos, encontrar uno. Solo me falta eliminar. Entonces creamos uno aquí, delete. La función delete que también recibe el ID para saber a cuál va a eliminar. Y aquí retornamos entonces simplemente con un this y en este caso todo model punto delete, o bueno, mejor vamos a buscarlo, find by ID and delete, este de aquí. Ahora sí. Y le pasamos el ID y simplemente también ejecutamos. Muy bien, con eso ya tendríamos todos los servicios de un CRUD prácticamente. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Bueno, debemos usar esto en el controlador. Así que yo prácticamente lo que voy a hacer por aquí es que voy a copiar esto, voy a copiarlo y lo voy a pegar acá. Porque los métodos se llaman igual. Pero aquí yo no voy a usar el to-do model, entonces algunas cosas van a cambiar de aquí. Además tengo que denotarlos con su respectivo decorador. Por ejemplo, el de actualizar es un put, los de obtener van a ser un get y el delete pues va a ser delete. Formatamos aquí y ahora esta de aquí, por ejemplo, al del put lo voy a denotar con su respectivo decorador. Además, voy a tener que importar por aquí, importar el update DTO. A ver, ahora sí, update DTO. Lo importamos porque voy simplemente a tipar lo que viene desde aquí. Pero bueno, eso lo voy a hacer, incluso voy a copiar lo que tengo aquí dentro del create y lo voy a colocar por aquí. Perfecto. En este caso, ya no va a ser create to do, sino update to do. Y va a estar tipado con el update to do. Perfecto. Aquí él no va a ejecutar esto de aquí, sino que lo que él va a decir es que va a usar al service, al to do service, y de ahí va a ejecutar el método update. ¿Y qué le va a pasar? Le va a pasar los datos, perdón, de update to do. Bueno, perfecto. Aquí me está dando un problemita y me dice que no puedo proporcionar. A ver. Bueno, es que me está faltando el ID. ¿Ok? Recuerden que él recibe el ID y los datos. Entonces, ¿cómo recibo el ID si el ID realmente viene en el parámetro de la URL? Bueno, primero tengo que indicarle aquí que va a recibir un parámetro que va a ser el ID. Pero para que él sepa que tiene que extraer ese valor de ese parámetro llamado ID, tengo que usar por aquí otro decorador llamado param. ¿Ok? Perfecto. Entonces aquí voy a hacer el body hacia allá y voy a definir primero el param. Entonces ejecuto aquí el decorador y le digo que va a recibir un ID que en este caso es del tipo string. Separamos por coma y ahora sí formatamos esto de aquí. Muy bien, y el ID se lo pasamos aquí primero, antes de los datos. Guardamos y ya con eso tendríamos la actualización. Muy bien, voy a hacer de una vez todos estos de aquí para que estén pues ya listos. Entonces este de aquí va a ser un get
que es el de obtener todos, así que lo voy a denotar aquí con este decorador, y lo mismo va a ser para el define one, pero aquí me recibe o la URL, entonces va a tener un parámetro que va a ser un ID. En el caso del delete va a ser el decorador delete y también va a recibir el parámetro del ID. Muy bien, ahora vamos a ir a volver a este de consultar todos, y en este caso él no va a usar esto, sino que va a usar el to do service, y de ese to do service va a consultar todos aquí. Perfecto, con eso ya tenemos ese de ahí. Ahora, esto de aquí, recuerden que es con el param, entonces recibe un param aquí. Perfecto, va a recibir el ID, y en vez de usar todo model va a usar todo service.find1, y aquí le pasamos el ID, punto y coma, y con eso ya estaría. Y finalmente nos falta este de aquí, que es un to-do service perdón, to-do service delete, y recibe aquí ID. Perfecto, pero pues ID es un parámetro, así que lo vamos a denotar aquí con su respectivo decorador. Guardamos ahora sí, y ya tenemos todos los endpoints completos. Solo queda probarlos. Entonces para eso, bueno, tengo muchas cosas aquí, así que voy a cerrar y voy a abrir nuestro archivo de request HTTP para hacer las consultas. Lo primero que voy a hacer es, bueno, recuerden que esto aquí lo habíamos modificado, vamos a dejarlo como está ahora sí. Lo primero que voy a hacer es crear el de actualizar, que lo habíamos hecho de segundo. Para separar las consultas tengo que colocar estos tres símbolos, y luego decirle que voy a usar ahora un put. Ese put va a tener esta misma URL, copio, la pego aquí. El contenido va a ser el mismo aquí, el mismo header. Y aquí voy a mandarle lo que voy a actualizar. Por ejemplo, en vez de actualizar todo esto, solo voy a actualizar el status. Recuerden que lo tenemos en pendiente, pending, pero lo voy a actualizar a, miren que si coloco algo como esto, me va a validar. Si yo envío esta request, miren lo que sucede. Bueno, en este caso me dice que no encontró ese endpoint. A ver por qué no lo encontró. Ah, perdón, ya sé por qué no lo encontró. Porque aquí me falta enviarle el, eh, el ID. ¿Y el ID cómo lo enviamos? Bueno, tengo que... vamos a tomarlo de acá, perdón. Y volvemos a nuestra base de datos, y este es el ID. Me estaba faltando decirle a cuál iba a actualizar. Entonces, es este ID. Volvemos aquí y colocamos el ID aquí. Ahora sí, si yo envío esta petición, me dice que hay un bad request. ¿Por qué? Porque mire, me dice, el status debe ser solo uno de los siguientes valores, pending, in progress o completed. Y yo estoy enviando algo extraño. Esa es una buena validación que colocamos ahí. Así que de eh, pending lo voy a colocar en in progress. Y ahora sí me debería actualizar el valor. Bueno, y si revisamos que nos está dando este errorcito, podemos venir aquí a la terminal y darnos cuenta qué es lo que está pasando. Nos dice, por ejemplo, que no puede convertir como que este object, un object ID, eh, desde un tipo objeto. Y es que, bueno, tal vez hemos cometido un error por acá, o bueno, yo he cometido un error en el controlador. Y es el siguiente. Aquí prácticamente no desestructuré esto, y el parámetro está llegando como un objeto. Entonces tengo que sacar la propiedad de ese objeto, y eso lo puedo hacer fácilmente diciéndole que de aquí quiero que me saque el parámetro ID para que solo me dé el valor. Lo mismo podría yo, por ejemplo, hacer aquí. ID, y aquí también ID. Con esto entonces ya sacamos el valor, y si nosotros, por ejemplo, ejecutamos de nuevo
la petición. En este caso miren que ya me actualizó ese to-do con el nuevo status in progress. Perfecto. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a probar el resto de endpoints. Decimos que ahora queremos un get y lo vamos a hacer con esta URL para obtenerlos todos. En este caso, pues solo iríamos a obtener uno porque solo tenemos un to-do. Si ejecutamos, miren que aquí llegó el to-do, pero dentro de un array. Y tenemos el objeto del to-do. Copiamos esto de aquí y lo vamos a ejecutar ahora para obtener un to-do específico. En este caso sería el to-do de este ID. Muy bien, vamos a pegarlo aquí. Si ejecutamos, miren, aquí lo obtenemos. Perfecto. Y solo nos falta probar el delete. Entonces para eso podemos, por ejemplo, bueno, usar como este de aquí. O incluso puede ser este de aquí, que mejor. Copiamos y pegamos aquí. A ver, bueno, en vez de get va a ser delete. Perfecto. Si nosotros entonces, bueno, aquí falta separarlo para que nos pueda habilitar el code lens. Ejecutamos y nos respondió con esto de aquí. Pero ese fue el objeto que eliminó. Miren que si ahora volvemos a consultar ya no vamos a tener nada, está vacío. Bien, entonces creemos de nuevo este de aquí. Perfecto, en pending. Y miren que lo podemos ir actualizando. Bueno, ya aquí cambió el ID, entonces por eso ya me dio, bueno, me dio una respuesta de que creo que no lo pudo actualizar. En este caso no respondió con el objeto. Y es porque el ID cambió. Si nosotros volvemos acá y refrescamos nuestra base de datos, el ID este va a ser diferente. Lo copiamos y lo ponemos aquí. Ahora sí lo actualizó con el status in progress. Bien, lo podríamos entonces colocar aquí y probar, por ejemplo, este de que me traiga la consulta de ese to-do o consultarlos todos. Muy bien, ahí está funcionando nuestra API desarrollada con Nest.js y MongoDB. Básicamente esto era lo que tenía para este vídeo. Hicimos un CRUD completo de una manera bastante sencilla que espero les haya sido útil y les haya gustado. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.